Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 6. Le vamos a estar presentando el tema número 5, que se trata de operaciones con taladro. El equipo está conformado por Oscar Toralba, Julio Padilla y su presentador, David Reyes. Introducción. Bueno, primero que nada, el taladrado, ¿qué es? Pues simplemente, palabras claves, ¿no? Es una operación que consiste en agujeros circulares, en realizar agujeros circulares, perdón, en una pieza. Para ello se monta una herramienta. ¿Qué es esta herramienta? Pues es una broca. Esta broca gira de tal manera que nos ayuda a penetrar la pieza o el material. Y la misma forma de la broca, ahorita la vamos a ver, tiene una espiral, vaya, que nos ayuda a la viruta, nos ayuda a removerla, este mismo espiral. Son 6 principales. Tenemos el escariado, el roscado interior, el avellanado, el refrentado, abocardado y centrado. Pues bueno, yo les presentaré las condiciones de corte, las cuales pues aquí están representadas con sus fórmulas, ¿no? La primera sería la revolución sobre minuto de lucillo, que será más o menos la velocidad que se representa por N, que es igual a V entre pi por el diámetro de la broca. La velocidad de avance, esta se representa por la velocidad, las revoluciones sobre minuto de lucillo. Luego está el tiempo de maquinado para un barreno, el cual se representa por el tiempo más el área sobre la velocidad de avance. Además, se presenta la tolerancia de aproximación que toma en cuenta el ángulo de la punta de la broca, la cual es área es igual a 0.5 multiplicado por el diámetro de la tangente de 90 menos el ángulo de la broca dividido entre 2. La velocidad de remoción de metal, esta se representa por pi por diámetro al cuadrado multiplicado por la velocidad de avance entre 4. El escariado. El escariado es la operación de agrandar el extremo de una perforación. Generalmente se contrataladra una perforación a una profundidad ligeramente mayor que la cabeza del perno, tornillo o pasador que se va a acomodar. Algunos contrataladros vienen disponibles con pilotos intercambiables que se ajustan a una variedad de tamaños de perforaciones. Además, el escariado es una operación que se usa para lograr la perforación medidas dimensionalmente más precisas, darle una superficie un mejor acabado, y en el rimado la profundidad del corte es muy pequeño. Escariado y rimado vendrían siendo la misma cosa. En consejos generales sobre el escariado, más que nada es que tenemos que tener el escariador adecuado, la pieza debe estar rígida totalmente, el mandril debe ser de buena calidad. Además tenemos que usar lubricante porque si no se desgasta muy rápido la herramienta. Tienen que estar afilados y se tienen que rectificar estos. Ahora les presentaré un video sobre Aún no se pone la pieza aquí en la parte del video. Ahí está la pieza ya completamente rígida, como lo había mencionado anteriormente. Primeramente utilizamos una broca de centro, lo cual se va a mencionar más adelante con otro compañero. Se hace el agujero para que entre la broca de tamaño menor que el escariador. Aquí se calcula, se pone el lubricante, se hace el agujero y ahora sí vamos a montar nuestro escariador en el taladro. Esta es la herramienta de escariador. Se limpia la zona y ya pues entra el escariador a hacer la operación. Ahí se ve. Siempre al momento que nosotros pongamos la broca, o sea que hagamos el agujero con la broca, debemos dejar un margen
como aproximadamente 1 milímetro para que el escarabador no se gaste de más, porque necesita también zona para que actúe y deje el agujero mucho más exacto. Y en sí ese es el proceso bueno, la operación de escariado. Vamos a seguir con la presentación. Ahora sigue el roscado interior. El roscado interior consiste en la mecanización helicoidal interior de tuercas y exterior de tornillos. Nosotros vamos a hablar más que nada sobre el interior, sobre una superficie cilíndrica. Una rosca es un hueco helicoidal construido sobre una superficie cilíndrica con un perfil determinado y de una manera continua y uniforme, producido al girar dicha superficie, su eje, desplazarse en una cuchilla paralela al mismo. Aquí podemos ver los mandriles, los cuales serían la herramienta del roscado interior. Se puede ver que tienen diferente tamaño y pues longitud. También les voy a presentar cómo roscar una perforación a mano con un taladro. Primero sobre las paralelas con la marca del punzón de centro sobre la pieza alineada con el husillo. Luego ajustar la altura de la mesa del taladro de forma que la broca pueda retirarse después de haber taladrado la perforación. El número 3 sería de taladrar el centro de la posición de la perforación. Número 4 sería taladrar la perforación al tamaño de broca para que el machuelo correcto que se vaya a utilizar. En el 5 sería montar un centro de muñón sobre el mandril para las brocas. En 6 sería sujetar el maneral del machuelo adecuado al extremo del machuelo. En 7 sería sujete el maneral del machuelo adecuado al extremo del machuelo. En 8 sería girar el maneral del machuelo en dirección a las manecillas del reloj para meter el machuelo en la perforación. Y en último sería continuar roscando la perforación de la manera usual. Ahora les presentaré un video sobre el roscado interior. Ahí se puede ver la herramienta que sería el mandril, el taladro utilizarse y pues ya está la pieza montada con los orificios o más bien agujeros ya hechos. Ahí está la herramienta, la pieza, ya comenzó a girar. Se le aplica lubricante, muy importante porque si no las herramientas se van gastando muy exponencialmente si no se utiliza. Ahí se ve cómo entra, hace el roscado y sale girando a la dirección contraria. Y pues más que nada esa es la operación. Ahí se puede ver otra vez repetidamente. Se le vuelve a agregar lubricante para que no se desgaste esto. Y más que nada esa sería la operación de roscado interior. Proseguiremos con la presentación. Bueno, muchas gracias, Oscar. Continuamos con el avellanado. ¿Para qué nos sirve el avellanado? Bueno, pues este es un proceso en el que se crea un hombro, vaya, en la superficie del material para soportar el perno o el tornillo que se quiere introducir. En este caso, siempre vamos enfocados hacia tornillos. De hecho, en el video sale un ejemplo con el tornillo, la forma que tiene, el cono que tiene. En este caso, en el avellanado, los ángulos más comunes los tenemos ahí, son de 60, 82, 90, 100, 110 y 120 grados. Algo en el que yo me confundí un poco, decía, pues un avellanado 90 grados, pues te quedas nos queda una caja recta, una cavidad recta, pero no, son 90 grados entre las dos líneas ¿cómo se puede decir? Que convergen en el cono del avellanado. De hecho, si se puede ver ahí el cursor, entre esta línea y esta línea debe formar 90 grados, por ejemplo. O la misma que como sale ahí abajo, ¿no? Que es el ángulo de la punta. 90, 100, 120 grados, no hay problema. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es algo muy importante.
que el avellanado no es un proceso que se realice muy rápido. Como vemos ahí, se recomienda que sea aproximadamente un cuarto de la velocidad del taladrado. Aquí tenemos un video en donde nos explica, bueno, eso lo voy a explicar un poco más fácilmente de lo que es el avellanado. Está un poco largo, pero aquí nos explica la persona que tiene el tornillo, quiere exponer la cabeza del tornillo. Esta persona nos explica que el tornillo debe de ir por la superficie del material y el tornillo tiene que quedar un poquito abajo, a menos que el ingeniero, o sea nosotros, o el jefe, nos diga, ¿sabes qué? No ocupo que quede exactamente al ras, pues ahí el operador sin instrucciones, vaya. Continuamos ahí lo tenemos, no, más adelante. Ahí está. Ahí vemos que la persona comienza la operación del avellanado. Como mencionaba anteriormente, no es muy rápida. En teoría debe ser un poco lenta, y en este caso la persona está utilizando aluminio. Entonces, como es un material que es más blando, con más razón es un poco más lento el proceso. Ahí vemos lo que mencionaba anteriormente en la introducción, de que la misma broca tiene una forma para eliminar la viruta. Al momento de dar vuelta, la viruta, como vemos, se va hacia los lados. En el avellanado tenemos, como se ven todas las imágenes, nos queda un cono en el que el tornillo sienta, vaya, tiene un hombro el tornillo. Ahí vemos. Seguimos abocardado. Es interesante cómo algunas personas dicen, no, pero es avellanado, abocardado, lo ponen en la misma categoría, pero en realidad lo podemos separar dos categorías diferentes. El avellanado nos deja una cavidad cónica, cuando el abocardado, o algunas personas le llaman contrataladrado, nos deja una cavidad recta, como lo podemos ver en la imagen de la parte de abajo, centrada abajo. Tiene la cabeza. Muchos tornillos tienen el cono, otros, la mayoría son pernos o parecidos, son rectos. Entonces es un cilindro que simplemente queda para que no quede por fuera de la superficie. Ahí tenemos lo que es la broca del abocardado. Vemos que sí es diferente a la del avellanado porque simplemente nos deja una cavidad recta. A continuación en el video vemos más fácilmente. Ahí tenemos las brocas. La persona del video nos explica que lo compra en línea, todo eso, pero lo vamos a adelantar un poco. Simplemente la operación, el proceso. Ok, aquí simplemente hace el agujero por el que debería pasar nuestro tornillo o nuestro perno, y después hace la operación de abocardado. Hasta quitó la broca del agujero para hacer el agujero, y ahora pone la broca o inserta la broca para hacer el proceso de abocardado. Igual que en el avellanado, no debe ser un proceso tan rápido. ¿Por qué? Porque no queremos desgastar nuestra herramienta. Ahí lo tenemos, es lento, es con cuidado, vaya, para cuidar la broca. Y así es simplemente, y hacemos la prueba. Siempre, como decía anteriormente, también en avellanado y abajo del ras de nuestro material. Ahí tenemos la prueba. Y ahí tiene los diferentes diámetros que utilizó para los abocados. Listo, continuamos. Gracias, David. Ahora voy a hablar sobre el centrado.
también llamado taladro central. Esta operaón taladra un barreno inicial para establecer con una precisión el lugar donde se va a taladrar. Esto se llama broca de centros. Esta operación es hacer un agujero muy pequeño con la finalidad de que no se mueva al momento de taladrar el agujero que se desea tener. La broca de centros es una herramienta como la vemos aquí. Es muy chiquita, ya que no queremos que el agujero se haga más grande y por ende que ya se echa a perder el taladrado que queremos hacer. También esta broca, como su nombre lo indica, se utiliza para marcar centros antes de las operaciones del taladrado. Algunas veces los orificios se marcan y taladran con esta herramienta. También se puede taladrar con esta herramienta si se desea, si tiene la medida deseada. Bueno, procederemos a ver un video del centrado. Muy bien, tenemos la broca, tenemos el taladro y tenemos la pieza con la que se va a centrar. Se coloca la pieza y se inicia el taladro a una velocidad alta y se coloca donde se va a hacer el centrado. Como pueden ver, no entra totalmente la broca, sino que entra la punta, ya que la medida de la broca no es la deseada para hacer el orificio para la pieza. Entonces, este vendría siendo el centrado. Cabe decir también que estas brocas son de un material muy resistente, porque como son muy pequeñas, es muy fácil que se puedan romper. Muy bien, pasaremos a presentar el refrentado. El refrentado es el proceso de proveer un hombro sobre una superficie de soporte para apoyar la cabeza de un perno. El refrentado se efectúa con la ayuda de una herramienta de refrentado que cuenta con un piloto que se adapta dentro del agujero taladrado y que actúa como una guía para alinear la arista de corte. Esta operación es similar al fresado, que se usa para suministrar una superficie maquinada plana en la pieza de trabajo de un área localizada. Muy bien, lo que hace el refrentado es similar a lo que hace el fresado. Esta operación quita una superficie plana, ya sea de impurezas o de imperfecciones, para que quede lisa. Entonces se hace con una broca para refrentar, que también se le conoce como broca combinada. Como su nombre lo indica, se utiliza para marcar centros antes de la operación de algunas veces, y los agujeros se marcan y quita la operación a la que se le conoce como taladro combinado o avellanado. Entonces vamos a ver un video sobre el refrentado. Muy bien, aquí vemos un poquito más atrás cómo se está ajustando el perno, y aquí está la broca para refrentar. Lo que hace es quitar una pequeña capa del material para dejarla lisa. Es casi igual al fresado o lo que tiene de diferente con el avellanado deja un orificio, y esto lo que hace es quitar una capa muy delgada del material para que quede liso. Ahí estamos viendo cómo la broca se encarga de quitar la pequeña capa del material. Se hace a velocidades muy altas, ya que va quitando imperfecciones y cualquier cosa que le quieras quitar de la superficie. Y eso es todo por nuestra parte. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.